Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con la carta de Apocalipsis. Continuamos en el capítulo 19. Recordar que este capítulo está dividido en 3 partes. Del versículo 1 al versículo 8, alabanzas en el cielo. Del versículo 9 al versículo 10, las cenas de las bodas del Cordero. Y del versículo 11 al versículo 21, el jinete del caballo blanco. En la voz de Mari Carmen Jiménez vamos a escuchar 2 versículos. Versículo 9 y 10. Las cenas de la boda del Cordero. Si queréis más información sobre esta serie, visitar nuestra cuenta oficial de YouTube de Radio Solidaria. En esta serie de estudios bíblicos estamos con la carta, con el libro de Apocalipsis. También la serie la puedes encontrar en iVoox y en Spotify. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dos versículos, versículo 9, versículo 10, Apocalipsis, capítulo 19. Los judíos tenían la idea de que cuando viniera el Mesías, el pueblo de Dios sería invitado por Dios a un gran banquete mesiánico. Isaías habla de Dios preparando un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de sustanciosos tuétanos, de vinos generosos. Esto lo menciona Isaías en el capítulo 25, versículo 6. Jesús habla de muchos que vendrán de Oriente y de Occidente a sentarse con los patriarcas en el reino del cielo. Lo puedes leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 11. La palabra que se traduce por sentarse quiere decir reclinarse para una comida. La escena es de todas las personas que participarán del banquete mesiánico de Dios. Jesús, en la última cena, dijo que no bebería ya más del fruto de la vid hasta que lo bebiera nuevo en el reino de su Padre. Mateo capítulo 26, verso 29. Jesús estaba hablando del gran banquete mesiánico futuro. En ciertos círculos del judaísmo, los ángeles ocupaban un lugar muy importante. Rafael le dijo a Tobías que él era el ángel que presentaba su oración delante de Dios. En el testamento de Dan se menciona al ángel que intercede por los hombres. En el testamento de Leví se dice de Miguel que es el ángel que intercede por Israel. La permanencia de todo esto en el judaísmo la subraya el hecho de que ciertos rabinos insistían en que hay que ofrecer las oraciones directamente a Dios y no a Miguel o a Gabriel. En el judaísmo se hacía cada vez más hincapié en la trascendencia de Dios y por esa causa se sentía cada vez más la necesidad de algún intermediario. De ahí surgió la prominencia de los ángeles. Recordar que los ángeles son enviados. Cuando los judíos se convertían al cristianismo, algunas veces llevaban consigo esa reverencia especial hacia los ángeles. Hablamos de los griegos. Un griego, cuando se convertía, se incorporaba a la iglesia, viniendo de un mundo de pensamiento que hacía que el culto a los ángeles especialmente fuera peligroso. Primero hay que recordar que venía de un mundo en el que había muchos dioses, Zeus, Hera, Afrodita y todos los demás. Lo más fácil era conservar sus antiguos dioses convertidos en ángeles. Luego venían de un mundo en el que se creía que Dios no tenía interés, sino que se mantenía sin contacto con el mundo. Juan insiste en que los ángeles no son más que siervos de Dios y que Dios es el único que debe ser adorado y Jesucristo es el único mediador.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Se entiende, ¿verdad?, el versículo. Es el ángel el que le dice a Juan, no te postres ante mí. Yo no soy digno de adoración. Yo no merezco la gloria y la honra, solo Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo se va a casar. ¿Quién es la novia? ¿Cuándo va a llevar a cabo la cena de las bodas del Cordero? El libro de Apocalipsis contiene una visión en la cual el apóstol Juan oyó una gran multitud que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La clave para identificar a la novia se encuentra en su vestidura, lino fino, el cual representa las acciones justas de los santos. Al hablar sobre las responsabilidades de los esposos y esposas, Pablo comparó esta relación a la relación entre Cristo y la Iglesia. Esto lo puedes leer en la carta de Efesios capítulo 5, verso 32. Esa relación entre Cristo y la Iglesia se basa en la justicia. Ambas partes harán lo que es justo, lo que es bueno, lo que es santo. Pablo escribió, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A través de Moisés, Dios le dijo a los antiguos israelitas, santos seréis porque santo soy yo, el Eterno, vuestro Dios. Esto lo puedes encontrar en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 2. Cuando los hombres y las mujeres se casan, pasan tiempo, ¿verdad?, preparándose para un evento, para un suceso importante. Como miembros de la Iglesia de Dios, que esperamos con ansia casarnos con Cristo, también nosotros tenemos que prepararnos. Hay mucho por hacer. En Mateo capítulo 25 encontramos una parábola acerca de las 10 vírgenes que se están preparando para recibir al novio. El texto dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estamos preparados para ese gran evento? ¿Estamos preparados para la venida del Hijo del Hombre? Otra pregunta, ¿cómo nos encontrará el Señor cuando venga? ¿Tendremos preparada la lámpara? ¿Habrá aceite en nuestra lámpara? Los que han sido llamados por Dios y tienen el Espíritu de Dios se preparan día a día, se están alistando para las bodas del Cordero. Y esto se hace orando,
estudiando la palabra de Dios, poniendo en práctica lo que aprendemos. Estas acciones, orar y, por ejemplo, estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, nos va a ayudar a vivir vidas piadosas y nos va a preparar para ayudar a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él regrese a esta tierra, estas personas entrarán a ese lugar. Pero el que no esté preparado no podrá acceder a ese sitio. No sabemos cuándo se va a llevar a cabo la cena de las bodas del Cordero. Yo por lo menos no lo sé. La Biblia muestra que Dios el Padre está en control de los eventos del tiempo del fin. Hablando de su regreso a la tierra, Jesús dijo que únicamente el Padre sabe el día y la hora. Que no te engañen. Cuando escuches a un profeta, a un, entre comillas, pastor o maestro diciendo que va a venir tal día, no le creas. La palabra de Dios dice, no sabemos el día ni la hora, solo la sabe Dios. Cuando escuches esto en alguna predicación, algún pastor que diga, va a venir tal día, no les creas. Cuando escuches a los políticos decir, vamos a erradicar la pobreza en el mundo, no los creas. Porque Jesús dijo que a los pobres siempre les tendremos con nosotros. Prepárate porque llegarán esos tiempos donde van a decir, aquí está el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso dice la palabra. Por eso tenemos que estar preparados y nuestra lámpara tiene que estar encendida. Cuando Dios determine el tiempo correcto, Jesucristo enviará entonces sus ángeles para juntar a sus escogidos, los santos que serán su esposa. Y este grupo de personas son fieles. Incluirá a los que estén con vida y a los que hayan muerto en el Señor. Ellos serán cambiados a espíritu al regreso de Cristo. Y este es el grupo que será la esposa de Cristo. Y esta será la cena de las bodas del Cordero. Y no te puedo dar más información, porque yo no la sé. Yo solo me limito a lo que dicen estos dos versículos. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 9 al 10. El ángel le dijo a Juan, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. Él se merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Ante Él debemos humillarnos. ¿A quién te humillas tú? ¿Puede ser a un ídolo? ¿Puede ser a una persona en concreto? Yo me quiero postrar ante Dios. No somos dignos ni de levantar la cabeza cuando estemos arrodillados ante su presencia. Somos pecadores. Todos cometemos pecados diariamente. Y gracias al Señor, Él nos perdona y nos hace aceptos. Cada día tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque seguramente en el día a día, en algún momento hemos fallado, hemos pecado. Qué bueno que reconozcamos ese pecado y nos humillemos ante la presencia de Dios. Cuando acabes tu día, cuando llegues en la noche a tu casa y te acuestes, ponte a cuentas con Dios, en oración. Analiza lo que has hecho en el día. Y di, Señor, pues a lo largo de este día te he fallado en este momento y en este otro momento. Te pido perdón. Ponte a cuentas con Dios cada día, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Y si no nos ponemos a cuentas con Dios, y si cometemos pecados y no los reconocemos ante Dios, y no nos arrepentimos de ellos, y el Señor viene, cuidado, porque a lo mejor se cierra la puerta y nos quedamos fuera. Y nos va a pasar como esas vírgenes insensatas, que no hemos estado preparados, que no hemos estado velando, que nuestra lámpara no tenía aceite. Y cuidado, porque yo no me quiero quedar fuera. Prefiero entrar al reino de los cielos, aunque sea como barrendero, es un dicho muy popular aquí en España, que estar fuera y perderme esa eternidad con Dios.
cada día ponte a cuentas con Dios. Cada día hazlo. Perdona a la persona que tienes que perdonar, por si la has fallado, por si a lo mejor has tenido un encuentro con esa persona de estos en caliente, como se suele decir. Has faltado el respeto, has criticado, has murmurado, se ha levantado tu orgullo. Ponte a cuentas con esa persona. Pide perdón, pero sobre todo pide perdón a Dios. Humíllate ante Él. Cada día hazlo. Al empezar tu día y también al terminarlo.